la grabación. Listo. Ahora, Listo, doctor. déjeme la material. El texto. Enséñeme. Me dijo que esto, Sí, con el mouse. Ah, escape ¿ya? y lo agarre desde aquí arriba y lo desliza hasta este ¿Ya? lado. Más, tiene que salir Ahí, eso, ahí. ahí. Y ahora eso, sí. Perfecto. Ya. Bueno, les decía lo siguiente. Acá dice, entonces, desde el punto de vista histológico, acá, aumento de células caliciformes, que son las productoras de moco. Acá, ¿ya? Aumento de células caliciformes. Y una producción excesiva de moco. Entonces, fíjense lo que les decía, células caliciformes causan producción, eso como aclaración. Bien. Eh, ¿Qué es eso? ¿Y esto qué causa? Exacto. ¿Y esta obstrucción qué causa en el... No, la inflamación está acá. La inflamación que causa en el volumen, ¿cómo se llama? En la capacidad vital. Aumentó, ¿no ve? Porque dijimos, esto era volumen corriente, volumen inspiratorio forzado, esto era normal, ¿no ve? Ahora, esto hace que yo no pueda botar todo el aire. Entonces tengo una capacidad vital aumentada, un volumen de reserva aumentado por la obstrucción. ¿Pero dónde empieza aquí la historia? En la hipertrofia de las células caliciformes. Todo esto relacionado con tabaco, con humo, con gases tóxicos, con acerrín, ¿no? Todo esto relacionado con esto. Y vuelvo a aclararles, no estoy hablando en bronquitis crónica de alveolo, estoy hablando de bronquiolos de segundo o primer orden y los grandotes también. Vuelvo a aclararles. Bloquea la luz de las vías respiratorias, infiltración, ¿cómo dice? De las vías respiratorias, infiltración inflamatoria, fibrosis de la pared bronquiolar. Eso está grave. Fibrosis de acá. Bronquiolar, de los bronquios. Señores, estamos hablando de un bronquio duro que perdió su capacidad, su elasticidad, perdió sus cilios. No tengo esas escobitas que saco. ¿Cuál será el tratamiento con esta fisiopatología? Primero, dejar de fumar. ¿Qué hay acá con una palabra que empieza con I? Sí, señores, esto es inflamación. ¿Es verdad que le podemos dar antihistamínico?
Exacto, porque en ningún momento de la fisiopatología hablamos histamina. Antiinflamatorios locales, pero no aspirina, no ibuprofeno, no voy a bloquear prostaglandinas de ciclooxigenasa. Nuestro mejor aliado, prednisona, porque estoy hablando de la vía de la lipooxigenasa. Los aerosoles tienen que tener corticoides para la inflamación y tienen que tener broncodilatadores, porque la patología es obstructiva, porque la patología es inflamación bronquial. Entonces, tengo que tener broncodilatador o corticoides tópicos. Se ha postulado que tanto la hipertrofia de la submucosa en las vías respiratorias principales como el aumento de las células caliciformes en las vías respiratorias menores representan una reacción de protectora contra el humo del tabaco. O sea, claro, el moco es protector, pero el exceso causa obstrucción. Esto es lo que vemos, no tienen que aprender. Las infecciones víricas y bacterianas son frecuentes en individuos con bronquitis crónica y al parecer son el efecto más que la causa del problema. ¿Qué le dimos a la señora que botaba moco, que tenía hipersecreción? Que un antibiótico, no era vírica en ella, era infecciosa, impenen, de acuerdo a cultivo. No estoy diciendo que todos estos pacientes van a ser tratados con hiperén. Estoy diciendo de acuerdo a cultivo. De acuerdo a cultivo. Si bien las infecciones no producen el inicio del trastorno, probablemente son importantes en su perduración y pueden ser críticas al producir exacerbaciones agudas. Todo lo que ustedes ven en cuadro clínico, acá, suele tener un inicio insidioso y los pacientes acuden para la atención médica en su quinta, sexta década de la vida con manifestaciones como fatiga, intolerancia al ejercicio, tos, producción de esputo y disnea. La tos productiva suele presentarse durante las mañanas y la disnea se torna más intensa conforme la enfermedad progresa. Las exacerbaciones frecuentes de infección e insuficiencia respiratoria son habituales y provocan ausentismo laboral e incapacidad a largo plazo. Las etapas tardías de la EPOC se caracterizan por infecciones recurrentes, insuficiencia respiratoria crónica. El paciente puede fallecer durante una exacerbación de enfermedad vinculada con infección e insuficiencia respiratoria. ¿Y esto qué significa? Señores, todo el cuadro clínico es por esto, por obstrucción. ¿Qué genera esto? Tos, más moco, más disnea. ¿Qué más teníamos? Fatiga, que es la disnea. Intolerancia al ejercicio. El disnea, ya. ¿Qué significa disnea e intolerancia al ejercicio? Es disnea de esfuerzo. Disnea. Es disnea de esfuerzo. Entonces, intolerancia al ejercicio sería, mejor así vamos a poner. Borro esto.
disnea de esfuerzo. Ahorita les explico por qué. Claro, porque dijimos al inicio de la clase de que nosotros tenemos una relación entre ventilación y perfusión, que es Q. Esto era 4,2 litros de aire y estos son 5. Entonces, como el problema es lleno de moco, un problema de salida de aire, esta alteración de la, en otras palabras, disminución, no, falso, falso, disminución de la ventilación, la perfusión Q es normal, porque yo no tengo problema acá. Ojo, bien que me haya dicho eso. No es problema de circulación. Entonces, no es problema de Q, no es problema de perfusión, es problema de ventilación. Entonces, por eso yo estoy con disnea. ¿Y por qué puse aquí disnea de pequeños esfuerzos? O de medianos o grandes. Porque más tarde, el paciente va a ser, cuando ya está avanzado, son los que llegan a la emergencia, va a ser un paciente en insuficiencia respiratoria. No necesita hacer ejercicio. Ya está en disnea de reposo. Entonces, esa es la diferencia. Es que al inicio el paciente va a ser disnea por esfuerzo, pero en fase terminal va a ser disnea de reposo. En fase terminal va a tener un PCO2 elevado. No, ¿por qué voy a tener un PCO2 elevado? Porque el PCO2 no puedo exhalarlo, porque tengo un problema obstructivo por las células caliciales que están produciendo exceso de moco. Acidosis respiratoria. ¿Sí? Acidosis respiratoria. Listo. Y estos pacientes tienen muchas infecciones. Ahora ha salido un probiota. Esperemos un ratito, no. Profesor, ya no tengo. Señores, esto aprendí en el Congreso de Medicina Interna del año pasado. Resulta que nosotros cuando hacemos infecciones o tenemos asma, tenemos acá una capita, acá, se llama probiota. Las infecciones repetitivas disminuyen la probiota. Y ahora, en ese curso aprendí de que si nosotros damos probióticos para aumentar esta capita, mejoramos. Y hubo una pregunta en el curso que hice en el Congreso. ¿Qué probiota doy? ¿Qué probiótico doy? Fíjese, nos dijo la señora, la doctora, que sea un probiótico para el aparato respiratorio, que sea un probiótico para el aparato digestivo. O sea, ahora hay probióticos para el aparato respiratorio y para el aparato digestivo. Y hay hasta para la próstata. Entonces, no es nomás dar cualquier probiótico. Hay un probiótico específico para el aparato respiratorio. No, se toman, son tabletitas que se toman, pero tienen que decirle al paciente que sea, si va a tomar un mes mínimo. Un mes. Si no es un mes, no sirve. Esto va a ir al pulmón y va a hacer que esta capita que estaba disminuida otra vez aumente. Y sistema de defensa. O sea, el val digestivo se absorbe. Si sabe qué, me agarró si me pregunta el mecanismo. No lo sé. Sí, sí. Pero no se olviden que todos los productos, igual que los antibióticos, se absorben, llegan al torrente circulatorio y se redistribuyen. En realidad, todo lo que se absorbe, en realidad llega a todos los órganos. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de por qué esta probiota? Porque debe tener más receptores acá. Por ejemplo, el Florestor, yo no le voy a dar a mi paciente para aparato respiratorio, porque eso es para aparato digestivo. ¿Ya? Y con esto terminamos. Ya dijimos las manifestaciones.
Aquí están, miren, estos pulmones están crecidos. Ajá. Todos los tórax enfisемatosos. Hay sibilancias expiratorias y crépitos. Sí. Las personas con obstrucción notoria de las vías respiratorias también pueden mostrar utilización de músculos accesorios cuando ya es terminal. Si la B, las frecuencias sentadas en la población características son el trípode en la que los brazos se apuntan para facilitar el uso de los músculos externos pleomastoideos, el escaleno sí. ¿Por qué se usan los músculos accesorios ya en fase terminal? Porque yo quiero hacer esto. Entonces, aprovecho la elasticidad del tórax para eliminar, estoy usando esternocleidomastoideos y escalenos e intercostales. ¿Ya? Resistencia al flujo del aire. Ah, aquí hay una palabra. La respiración con los labios fruncidos mejora el flujo del aire debido a que se incrementa la resistencia de salir. Estos pacientes respiran así. Cierran el pico para mejorar su salida de aire. ¿Ya? Después tengo, debido a que incrementan la resistencia al flujo de salida de aire y ayudan a evitar el colapso de las vías respiratorias al elevar la presión de estas. Entonces, cuando yo hago esta presión, elevo y evito el colapso. Por eso respiro con el labio fruncido. Hipoxemia intensa, en lo cual las concentraciones arteriales de PO2 descienden por debajo de 55. ¿Por qué? Tengo dificultad para la salida del PCO2 y tengo dificultad para el ingreso de oxígeno. O sea, no es un problema de difusión, es un problema de que no hay oxígeno por la obstrucción. Entonces voy a tener PCO2, esto atento, ¿ya? PCO2 alto y PO2 disminuido. Tengo hipoxemia y tengo hipercapnia. Tengo los dos. Provocan un reflejo de vasoconstricción de los vasos pulmonares y una lesión. Aún ayuda al intercambio de gaseosa pulmonar en las partes. Ya está. ¿Qué más tengo acá? Al final de la vida, estos pacientes van a terminar con insuficiencia cardíaca del lado derecho. ¿Por qué? Esta es la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho. Dijimos, tal vez no me tomaron, no me escucharon, en el pulmón, esta zona tiene mala oxigenación y mala salida de dióxido, ¿no? Esta sangre, aquí se produce, eso no, tal vez no me escucharon, se produce vasoconstricción. Es una reacción normal. Estos vasos van a buscar alvéolos mejor estado. No van a encontrar uno bueno. Esto está así, miren. Este está así, mejor estado. Van a llevar entonces la sangre. Entonces, escuchen esto. Vasoconstricción por mala oxigenación redistribuye la sangre a alvéolos con menos obstrucción. Ahora, ¿dónde está la historia del daño del ventrículo derecho? La sangre, para salir, va a aumentar la presión del ventrículo derecho. ¿Por qué va a aumentar la presión? Porque voy a encontrar muchos capilares que están vasocontraídos, ¿no ven? Entonces, para vencer esta resistencia, el ventrículo derecho se va a hipertrofiar, va a crecer, va a aumentar la presión en el ventrículo derecho, va a aumentar la presión en aurícula derecha y voy a tener, ¿qué? Exacto. Entonces, ahora les acabo de recordar la causa de edema del ventrículo derecho, de la hélice derecha. Es aumento de presiones en ventrículo derecho, aumento de presión en aurícula derecha, aumento de presión en las venas cavas,
aumento de presión en las venas periféricas, aumento de la presión hidrostática y edema y hepatomegalia. Ahora, la pregunta chiquitita que se hace con lupa: ¿por qué el ventrículo derecho aumenta, se frega? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pasó? Hubo vasoconstricción para redistribuir flujo. Redistribución de flujo. O sea, en EPOC, las zonas que están mal oxigenadas, está mal oxigenadas. En las zonas mal oxigenadas, se va a producir vasoconstricción para redistribuir flujo a zonas mejor oxigenadas. Este ventrículo derecho se va a encontrar con arteriolas de vasoconstricción y va a tener que hacer más presión para vencer esa fuerza. Entonces, con el tiempo, se va a hipertrofiar. No es similar, es igual. Es una hipertensión pulmonar causada por vasoconstricción. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia con hipertensión pulmonar? En la hipertensión pulmonar puede ser un coágulo, acá, puede ser genético, una vasoconstricción genética, o puede ser un EPOC por vasoconstricción y redistribución de flujo. ¿Listo? Entonces, este cuadro es muy importante. ¿Listo? Aquí está lo que les decía. Las mediciones de flujo, la capacidad pulmonar total y la relación entre ellas, esta y una y otras mediciones de flujo, se determina por esta capacidad pulmonar total es la que está aumentada. ¿Por qué está aumentada? No. Eso. O sea, a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es la diferencia entre la explicación de Dante y la explicación de Gabriel? Yo le pregunté, ¿cuál es la causa ¿de qué era? Pregunté esto. ¿Cuál es la causa de volumen corriente, volumen inspiratorio forzado, expiratorio forzado? ¿Por qué está aumentado este volumen consecuente la capacidad pulmonar total? Es esto lo que está aumentado. ¿Por qué? Respuesta de Dante, hiperinsuflación. Respuesta de Gabriel, ¿qué dijo? La hiperinsuflación es porque hay una obstrucción. Entonces, la palabra más adecuada es obstrucción, que causa hiperinsuflación. Eh, si la pregunta es así, mejor obstrucción. Ahora, la obstrucción causa hiperinsuflación. Y esto es causado por la obstrucción. Pero esto es lo que quiero que aprendan. Esto no puede salir porque hay hipersecreción de muco a consecuencia de nuestras células caliciformes, hipertrofiadas. La expiración, correcto, está disminuyendo. Listo. Ahora ayúdeme a grabar y usted le devuelvo esto en su mano. ¿Cómo grabo? Me voy a Zoom. Maximice la pantalla Maximizamos pantalla. y ahí al cuadradito.